El gobierno entra en una nueva etapa. Se asegura que hay tranquilidad y normalidad en el país. Sin embargo, las medidas que toma el gobierno indican que no es así. En el caso de las Fuerzas Armadas, se ha pasado de un estatus que era de normalidad administrativa a una de combatividad. Y uno se pregunta, ¿es que las Fuerzas Armadas temen algún estallido social? El gobierno realmente está preocupado por lo que pudiera pasar debido a la escasez de productos, debido a que se acercan las navidades y la inflación sigue comiéndose los salarios. Por ejemplo, en el caso de las Fuerzas Armadas, desde el 13 de octubre hasta la fecha, está en una actitud combativa, es la fórmula que utilizan. Pero en el caso de lo político, han tomado medidas que indican que van de alguna manera a apretar poco a poco la tenaza para evitar que la oposición canalice todo el descontento. Y por esa razón es que se llevan detenido o intentan detener a Freddy Guevara. Por supuesto, con esa táctica o maniobra para evitar que el Voluntad Popular canalice toda la protesta social. Evidentemente, Voluntad Popular ha sido el partido que más líder tiene expreso en el país. Y prácticamente quedaría la posibilidad de que se elimine como partido político. Esa es la táctica del gobierno, por supuesto, que el gobierno intenta de alguna manera es dividir a la oposición, tratar de que sus líderes vayan presos, pero además poco a poco ir a la autodisolución de la Asamblea Nacional. Para eso es clave las elecciones que se van a realizar en los próximos meses. Por ejemplo, las municipales que buscan no solo el control de los municipios, que es básico para una campaña electoral presidencial, porque allí está, digamos, un electorado bastante importante, sino porque el gobierno tiene un sistema electoral que le permite de alguna manera, a partir de 644 parroquias que controla, que voten el 56% a su favor, es decir, voto controlado, voto organizado según lo llaman. Pero además de eso, tenemos, por ejemplo, que hay un plan que se ideó a partir de la creación del movimiento Somos Venezuela, que consiste básicamente en que la estructura del Estado está a favor de buscar los votos, por supuesto, que beneficien al PSUV. Y en este caso, por ejemplo, nos encontramos que van a crear 200.000 brigadistas del movimiento Somos Venezuela. ¿Con qué intención? Con que recorran el país, pero sobre todo vayan a los municipios a tratar de captar a la gente para que vaya a votar ahora en las elecciones municipales. Pero también tenemos pendientes las elecciones presidenciales en el 2018. Marzo de 2018 es una fecha tentativa y sin embargo vemos como el gobierno sigue trabajando en esa dirección. Por ejemplo, el movimiento Somos Venezuela además lo integran y tiene la plataforma que se llama el Carnet de la Patria, pero además de eso tiene el componente de la chamba juvenil y la estructura del partido que se llama la JVC. Con todo esto el gobierno no solo intenta ganar las elecciones, sino tener un control social para así, por supuesto, gobernar. ¿Se le hará factible eso? Por supuesto que mientras la oposición esté dividida, eso es así. Pero no olvidemos también que dentro del chavismo también hay diferencias. Y eso se ha manifestado ahora en las municipales. El presidente Nicolás Maduro hacía un llamado, él como líder revolucionario se catalogaba, a las fuerzas políticas, 9 partidos, para que llegaran a un consenso para las elecciones municipales. Esto es porque todos los partidos del polo no están apoyando a los candidatos del PSUV, están apoyándose a sí mismos por una evidente razón. Ellos dicen, si nosotros aportamos el 15% de la votación, significa que deberíamos tener acceso a 50 alcaldías. El gobierno o el PSUV dice, no tienen derecho a ninguno. Vamos a medirnos entonces dentro de la fuerza revolucionaria. Por ejemplo, en el caso de Libertador hay 4 candidatos. Vamos a ver si se llega a un acuerdo en las próximas 48 horas. Les habló Hernán Lugo para Hispano Post.